Bueno, pues nos vamos a meter ya en harina. Vamos a iniciar la primera de las presentaciones y pasarelas de las cuales vamos a disfrutar este año en el Festival Multimedia e Indumentaria Tradicional. Tenemos ahora con nosotros a José Luis Sánchez, doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y recientemente nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, aunque madrileño de nacimiento, toledano de pura cepa, vamos, de corazón, ¿no? Porque yo creo que yo no he conocido a nadie que me hable de las bondades, de la riqueza, de la etnografía, de la cultura tradicional, como habla José Luis, de esa forma tan visceral y tan apasionada. Entre sus numerosas presentaciones, participaciones en simposios, congresos, pues yo también quiero destacar aquí las publicaciones que yo creo que han marcado un hito, ¿no?, en esta difusión de la cultura tradicional toledana y en especial, por supuesto, de su zona, de la comarca de Oropesa, ¿no?, donde se radica Navalcán, la localidad que ahora toma protagonismo en este escenario. Quiero destacar la publicación del bordado toledano y sus símbolos, una maravilla, una referencia para cualquier persona amante del bordado tradicional español. Y recientemente hemos tenido la suerte de que José Luis ha publicado el Vademecum, ¿no?, la Biblia ya de la indumentaria tradicional navalqueña, con ese magnífico trabajo titulado El traje de vistas de Navalcán. Yo quiero también aprovechar en este momento a darle las gracias al Ayuntamiento de Navalcán, que acogió desde el primer momento de forma muy positiva el estar aquí en este festival. Quiero hacerlo además expresamente a su alcalde, a Jaime David Corregidor, y a su concejala de Cultura, Aurelia Rodríguez. Y si no están hoy entre nosotros es porque se casa el alcalde, ¿verdad?, este fin de semana y no han podido finalmente acompañarnos, ¿no? José Luis ahora tiene otro proyecto. Como no puede parar, pues el próximo proyecto es conseguir que el bordado de tejidillo y el traje de vistas navalqueño sean declarados bien de interés cultural, lo cual yo le animo a que siga en esa línea de no dejar de trabajar, de no dejar de sorprendernos con nuevas publicaciones y sobre todo nuevos trabajos y nuevas colaboraciones. José Luis es un incansable de las redes sociales, tengo que decir que ahí me ganas, José Luis, pero de largo, y además una persona que está en todo momento pendiente de esa difusión de mil detalles para conseguir que esa cultura tradicional, esa indumentaria tradicional que él lleva en su corazón, compartirla y hacerla llegar a todos los confines del mundo. Vamos entonces a disfrutar ahora con la presentación audiovisual y pasarela de la indumentaria tradicional de Navalcán y la comarca de la Campana de Oropesa y las Cuatro Villas de Toledo, a cargo de don José Luis Sánchez Sánchez, director del Museo Etnográfico de Navalcán, que estará acompañado con algunos miembros, ¿no?, del grupo Revolvedera de allí de Navalcán, que han venido en la tarde de ayer para mostrar en este escenario la riqueza, la vistosidad y sobre todo la particularidad y características de esta indumentaria tradicional con tanta peculiaridad y tanta personalidad. Muchísimas gracias, José Luis, de antemano a los miembros de Revolvedera, a ti personalmente, al Ayuntamiento de Navalcán y al Museo Etnográfico de Navalcán. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias, bueno, no sé por dónde empezar, por Fran, que ha hecho tan gran halago de mi persona, y sobre todo dar las gracias a todas las entidades públicas que han participado en esta organización, que ya es la segunda edición y que así está siendo un referente, igual que fue en el 1925 con la exposición del traje regional. Creo que los festivales de Zamora van a marcar también un hito en la historia de la indumentaria. Yo estoy aquí en representación efectivamente, del Ayuntamiento de Navalcán, que es el que ha puesto en todo el esfuerzo en que estuviéramos hoy aquí, al Museo Etnográfico, que es el que ha prestado parte de las piezas, vamos, todas las que se exhiben en la exposición. Deciros que las piezas que se presentan en la exposición son casi prácticamente todas piezas originales del 18 y 19. Son de colección particular
algunas donadas en préstamo al museo y otras de colecciones particulares que hemos tenido que convencer de alguna manera que nos las prestaran, que las sacaran en el arca para venir a Zamora. Como el traje de Navalcán, bueno, últimamente se está conociendo más por mi publicación, por una serie de vicisitudes, quiero hacer, antes de presentar a los modelos, una pequeña introducción de lo que es el traje de vistas de Navalcán. El traje de vistas de Navalcán, creo, no soy, sí soy experto, pero si hay alguno en la sala que piense lo contrario, como traje de vistas solo se conocen en España el traje de vistas de la Alberca y el traje de vistas de Navalcán, como traje de vistas. El traje de vistas es un traje de fiesta, es un traje de gala que ha estado relegado en nuestra región, en nuestra provincia, ha estado relegado un tanto por la fama del traje de lagartera. Han sido años los que, representando a la provincia de Toledo, ha representado siempre como icono, con su gran valor, por supuesto, el traje de lagartera. Pero en la comarca de Oropesa, que es en la que estamos inscritos, tanto lagartera como Oropesa, hay una indumentaria tradicional similar, con sus localizaciones, sus pequeñas variaciones, pero es muy similar unos a otros. Destacó en su día el de lagartera, pero existen, ya no digo el de Navalcán, sino en Valdeverdeja, Torrico, Calzada, una indumentaria diciochesca marcada mucho por la creación de la Real Fábrica de Sedas, que estuvo en funcionamiento, de Talavera de la Reina, que estuvo en funcionamiento desde el siglo XVIII hasta 1851. Eso marcará mucho lo que es la indumentaria y la tipología de nuestros trajes, porque la mayoría de los guardapiés, guardapiés, complemento, tocado, todo va con cintas de seda, colonias, que también las ha visto utilizado en Castilla y León y en casi toda España, en la indumentaria tradicional, pero que supuestamente provenían, la mayoría de ellas, las originales, de la Real Fábrica de Sedas de Talavera. Esto marca mucho la tipología del traje navalqueño. Aquí, vamos a empezar ya un poco, es un traje de moza madrina. Os explicaré que el traje de vistas de Navalcán en realidad son tres trajes. El traje de vistas propiamente dicho, el traje de moza madrina, que se caracteriza, como vemos aquí, se caracteriza porque la moza madrina siempre lleva una escarapela o roseta en el hombro de relicarios, y la moza madrina no es la madrina de la boda, sino la moza madrina es la primera dama de honor. El cortejo novial se compone de las amigas de la novia, que se llaman jamelleras, y la moza madrina. La jamellera sería la corte nupcial de las damas de honor y ella sería la primera dama de honor de la novia, que acompaña a la novia en todo momento, porque, como sabéis, la indumentaria tradicional y el traje de novia propiamente dicho de Navalcán es tan complejo, lleva tanta cintería, crestas, relicarios, cintas, entonces tiene que estar en todo momento arreglando a la novia. Ella sería la primera dama de honor, no es la madrina de la novia, que la madrina y el padrino serían parte de la familia, pero no iban vestidos de traje tradicional. Este es el traje de novia propiamente dicho, son fotos más o menos de los años 20, y como vemos, la novia, como característica, que la habréis visto ya los que habréis visto la exposición, lleva el tocado, que nosotros lo llamamos cresta, lleva como 3,5 metros de cinta colonia, va todo cogido con alfileres, luego lo veremos en alguna diapositiva, y lo que se ha perdido, que solo se conserva el lazo de hombro, es el ramo este que sale por encima del hombro.
Este es el ramo que en otras localidades de Toledo, Lagartera, por ejemplo, y Valdeverdeja lo ha conservado. Y bueno, pues ya sabemos, en unas localidades o en unos sitios se conservan unas piezas y en otros se conservan otras o se pierden otras. Nosotros hemos perdido lo que es el ramo del traje de novia. Y la otra sería una jamellera, que sería con lo que aquí lo que llamáis en Castilla y León o en algunas otras localidades de Salamanca, ir vestido de medias vistas, porque el traje de vistas lleva pañuelo de tul o pañuelo de muselina, y en este caso ya lleva un pañuelo de seda, de sedón, más o menos de la época que empezaron a ponerse de moda de los años 20. A partir de los años 20 y a partir precisamente de la exposición de 1925, el traje de Navalcán empieza a salir un poco de los contornos del pueblo. Aquí vemos ya una foto en el Museo de Santa Cruz de Toledo de un grupo de navalqueños, que ya los llamaban pues para el gobernador o para algún evento. Ya salieron bastantes grupos vestidos con una indumentaria que todavía en 1920, efectivamente, en la España rural, era una indumentaria que se mantenía completamente viva. Aquí, por ejemplo, vemos varios trajes de vista sencillos. Está la moza madrina a la izquierda, vemos a la novia con la cresta, la moza madrina a la izquierda, y luego vemos un traje antiguo, la señora mayor, que es un traje antiguo posterior, debe ser más o menos del 17, posterior al 18, que son el resto. Luego veremos alguna fotografía más de ella. Entonces eso, a partir de 1925, de la exposición, como ha dicho bien Concha, a partir de 1921-1924 se empiezan a recoger trajes en todos los pueblos, y en Navalcán también colabora y lleva a Madrid 2 trajes que se conservan hoy día en el Museo del Traje de Madrid. Este sería un maniquí con un traje de vista sencillo, arcaico por supuesto. No vemos el guardapiés, pero el guardapiés no va encintado, porque es un traje de vista simple. El guardapiés no va encintado, lleva un pañuelo antiguo de lino bordado al deshilado, propio de la tierra, con una cinta de bolillo, y un mandil que ya no se encuentra en el pueblo, un mandil de una tipología muy curiosa, porque es una sarga que va con un picado más propio de la zona de Ávila, con lo cual hacemos frontera y tenemos también muchas similitudes, porque en realidad somos de la Campana de Oropesa, Valle del Tiétar, con lo cual los pueblos de la zona de Gredos, de Ávila, y nuestra indumentaria tienen mucho en común. Entonces, a partir del trabajo de campo, de la publicación esta que yo he hecho, que he estado 5 años haciendo el trabajo de campo, claro, indudablemente hay que recabar en el Museo del Traje, en la exposición de 1925 y en todas las piezas que se recogieron para aquel evento. A partir de esto, pues se han localizado, porque estaban perdidas, muchas de las piezas que hoy en día prácticamente habían caído en desuso. Por ejemplo, este pañuelo, que es de lino, ahora se utilizan más de tul, con lentejuelas y tal. Este pañuelo es una tipología mucho más arcaica que se ha encontrado en el pueblo, que es el mismo que lleva el maniquí, que es propiedad del Museo del Traje. Estas medias también han caído en desuso. Hemos encontrado, estas son del Museo del Traje, y en el pueblo hemos encontrado 2 piezas testigo. Curiosamente, las piezas que caen en desuso, entre comillas, porque se siguen utilizando, estas medias, por ejemplo, es muy curioso, porque cuando yo he hecho el trabajo de campo, aparecen estas medias y yo pregunto, ¿y estas medias? Y me dicen, pues no sabemos. Las utilizaban los mozos en carnaval y se las ponían los mozos, deben ser unas medias de hombre. No son unas medias de hombre, y se las ponían los mozos para hacer el carnaval o cuando entraban en quintos. Son las medias antiguas del traje de vistas de novia.
Y ya te digo que hemos encontrado, ya os digo, hemos encontrado una pieza referencia, una pieza testigo en el Museo del Traje y luego han aparecido dos en el pueblo. Este es el mandil, es el Museo del Traje, es una sarga con un picado en algodón negro. Luego también en el Museo del Traje tienen un antiguo traje de novia. Un antiguo traje de novia, aquí en la fotografía se ve mal, pero este guardapiés iba encintado con una cintería mucho más escueta que la que se utiliza ahora. Normalmente todo en el occidente toledano, excepto en la Lagartera, el encintado lleva un orden riguroso. Lleva abajo el ribete de seda, luego el galón de oro, la cinta colonia y una puntilla de plata. Ese sería el orden tradicional arcaico, riguroso, que se ha mantenido pues hasta los años 30. A partir luego ya de la guerra civil y tal y cual, la cintería se ha ido subiendo una barbaridad en cuestión de número. Entonces, lleva este guardapiés que os digo y este mandil, que ahora lo veremos, que también no corresponde a los modelos que se utilizan actualmente, es un modelo antiguo, que ahora lo veremos, que es un modelo muy bonito. La cintería se conserva tal cual y la cresta también, ahí no está puesta porque los maniquíes no tenían cabeza, o al menos estos que debieron utilizarlos. El traje de Navalcán nunca estuvo expuesto, ha salido a exposición, creo que hace 3 o 4 años, antes de la pandemia, gracias a Concha, que en el trabajo de campo lo descubrimos, lo estuvimos poniendo en maniquí, reclutando todas las piezas, vimos lo interesante que podía ser aquel traje y actualmente está en vitrina en la parte etnográfica del Museo del Traje. Este es, en la exposición Iconos de estilo, el lazo de novia del traje que conserva el Museo del Traje. Este traje no es el mismo de 1924. Este traje fue adquirido en el Museo del Traje sobre el año 54. Es una adquisición más moderna que la de 1925. Encontramos también que hemos encontrado solamente un par en el pueblo, unos zapatos de agujeta antiguos, porque actualmente se llevan abotinados, bordados o picados. Este es un tipo de zapato que en la anterior foto del Museo de Santa Cruz iban todas las mozas, en los años 20 todavía se utilizaba este tipo de zapato que ha desaparecido. Se conserva las camisas, como veis aquí, la camisa va bordada por cuenta, pero luego llama lo que en Navalcano, en la zona, se conoce como tejidillo villano, que es un tejidillo más simple, con menos pasadas, que son lo que cogen los frunces de la camisa. Y luego el cuello, que curiosamente el cuello del traje de novia es un cuello postizo de quita y pon. Es un cuello que va solamente cogido con alfileres en un jubón especial, que es un jubón de novia, que luego ya lo veremos. Este es el mandil del traje de novia, que este sí que es de 1924, que es de seda, de rerumbrón, que llamamos no sé si aquí también lo llamáis así, una seda de rerumbrón, y luego una tirana de terciopelo con agremanes. Y a partir de este trabajo de campo, que ha sido súper interesante, pues mira, aquí tenemos, por ejemplo, un justillo que conserva actualmente el Museo del Traje, y a partir de este justillo, que tampoco teníamos referencias porque había caído en desuso, hemos encontrado varias piezas magníficas en el pueblo, escondidas en los arcas, que no se utilizaba, pues no por la riqueza, porque vemos que se podrían utilizar perfectamente, pero por la cuestión de la sección femenina, que la sección femenina, como en otros pueblos, llegó, institucionalizó el traje y dijo: el traje de Navalcán es jubón, guardapiés, mandil y tal. Y estas piezas se quedaron en los fondos de los arcas. Actualmente se están haciendo reproducciones y se está volviendo a seguir utilizando, claro.
Bueno, y luego a partir de estos años, por ejemplo, el libro que conoceréis mucho, España, tipos y trajes, de Ortiz Echagüe, ya aparece una moza navalqueña vestida, vamos, las vestidoras que llamamos allí, vistiendo a la novia, un referente, porque yo, por ejemplo, que la conozco, la llamo la moza de Ortiz Echagüe, se llama Nicolasa Muñoz, tiene 95 años, aún vive, una mente prodigiosa, te cuenta cuando estuvo Ortiz Echagüe en el pueblo, se vistió ella y un primo que también aparece en otras fotos, una maravilla. Y luego otro referente fue también a un año siguiente al de Ortiz Echagüe, Ingui Morat, que era una fotógrafa de la agencia Magnum, mujer de Arthur Miller, que llegó a Navalcán en estos años, en 1954, en realidad fue investigando sobre a comprar bordados e investigar o hacer un reportaje sobre los bordados navalqueños, el tejidillo. Se encontró una boda, celebraban ese fin de semana o esa semana una boda y documentó fielmente una boda en estos años, en el 54, que en realidad os tengo que contar que el traje de boda de Navalcán no es un traje de novia propiamente dicho. La novia se casa, como en otras poblaciones castellanas, de negro, con mantillina, vasquilla negra, y luego el traje de novia sería un traje de tornaboda que se pone por la tarde, que viste por la tarde la novia, para bailar el tradicional baile de la manzana. Aquí vemos con la manzana, los billetes, que es un baile cuestatorio donde los novios recogen los regalos económicos, en dinero, de todos los participantes. Esto se ha hecho en Navalcán y por eso se ha conservado muy bien, muy actual y en boga el traje de vistas, sobre todo el traje de novia, porque hasta los años 60-70 se utilizaba, se bailaba la manzana. Se bailaba la manzana por una cuestión muy sencilla. Se casaban de blanco, hacían la boda normal y corriente, pero la novia vestía por la tarde el traje de novia y bailaba la manzana porque sacaba mucho más dinero, porque al ver todos los invitados lo que bailaba uno, que bailaba otro, sacaba más dinero. Había un pique, cuánto lo ha bailado su tío fulanito, cuánto lo ha bailado, y se enteraba todo el pueblo, y entonces había allí que dar el do del pecho y decir, voy a dar 5.000 pesetas, no me vayan a llamar roñoso. Sí. La novia baila, ella sola, normalmente, baila con todos los invitados una copla, y entonces está, ahora lo veremos, está la madrina, que está con una cesta sentada, y hay que ir, te diriges a la madrina, le das el dinero, la madrina te pincha el dinero en una manzana y bailas una copla con la novia. Cuando la novia ya no aguanta más, porque pueden ser 2-3 horas el baile de la manzana, depende de los invitados, le ayuda al novio, pero como cosa excepcional. Aquí vimos que está el novio bailando con la novia. Aquí salen mis chicos, luego ya os lo contaré un poco. Son del grupo Revolvedera, como bien había dicho Juanfran, un grupo folclórico que es el que ha apostado también y una seña de identidad en el pueblo, porque son los portadores y los embajadores de su indumentaria. Aquí vemos lo que decía, la novia con los billetes en la manzana, la madre de la novia, que es la que guarda el dinero en el cofrecito, y la madrina, que es la que va dando la manzana. Bueno, tampoco es una cosa, os lo estoy contando porque es una tradición muy nuestra, pero hay otros bailes cuestatorios, en Segovia, en Ávila, lo hacen más o menos del mismo tipo. Y luego al final, el fin de fiesta, la novia baila con todas las amigas, con todas las jamelleras, la moza madrina, que la vemos en segundo plano, baila con lo que se llama el baile de la recorría. Es un baile muy espectacular y el que marca el colofón de la boda,
porque como los guardapiés van muy encintados, el baile a lo que se dedica es a dar aire, como se llama allí, dar aire al guardapiés, con lo cual el guardapiés tiene un movimiento, no como el de ahora, que se le ven no hay que verse los pololos para dar aire al guardapiés, sino que hay que hacerlo un poco, como dice Arguiñano, con un continuo. Ahora, bueno, quería hacer un guiño al cartel de la exposición. Este es el pañuelo que se ha utilizado en el cartel del festival. Es un pañuelo de hilo, de lino. Son los antiguos pañuelos que se llevaban anteriormente, que veremos ahora que los llevan de tul, pero anteriormente los pañuelos eran pañuelos de hilo y eran pañuelos semi-exteriores, es decir, que se utilizaba debajo de los pañuelos como un crucero, debajo del pañuelo de flecos normalmente. Luego hubo un momento que como iban ya tan ornamentados como este es el caso, ya se utilizaron como pañuelos de talle. Hay bastantes modelos, este es el más típico, bordado en negro, suele llevar un florón con el ramo, con la fuente de vida, y normalmente siempre van con las iniciales o el nombre de la propietaria. Estos son los cruceros que se utilizaban más interiores o semi-interiores debajo de los pañuelos. Llevan siempre todos un cuadradillo para hacer sobrepeso, porque al ser un tejido bastante finos, para dar sobrepeso a la prenda. Y de aquí ya pasaríamos, ¿ves?, allá a pañuelos mucho más ornamentados exteriormente. Esto es con deshilado y con puntilla de bolillo, que en Navalcán, aparte del tejidillo, el bordado del tejidillo, se hizo mucho tiempo bolillo de torchón, de la denominación de torchón. Los hay por ejemplo, es de Madrás. Este también ha sido un trabajo de campo interesante, porque en el Museo de Santa Cruz de la ciudad de Toledo, a la hora de deshacerse los grupos de la sección femenina entregó al Museo de Santa Cruz toda la indumentaria que habían utilizado durante los años que pertenecieron a los coros y danzas. Lo interesante de ello es que ellas recopilaron en los años 30, bueno, sí, en los 30 empezaron, hasta los 40, recopilaron piezas originales en los pueblos, unas veces compradas y otras regaladas. Pero eran piezas originales que utilizaron hasta los años 60, hasta que se disolvieron. Este, por ejemplo, quedó tal cual, pero luego hay muchos, como veremos, que claro, como en el paso del tiempo se iban deteriorando y agregaban ellas pues cintas o lentejuelas, iban un poco poniéndolos al día. Este es otro pañuelo del Museo de Santa Cruz, que original, sin retocar, que utilizó la sección femenina, pieza original adquirida en Navalcán. Una maravilla. Están bordados a cadeneta, y la tipología del bordado, bueno, es un bordado popular, toledano, pero que también se asemeja mucho a los bordados castellano-leoneses. Y este es el último, son ya bobinés que se compraban de fábrica, de tul, bordados a cordoncillo, y eso sí, luego es una característica muy navalqueña, se compraba de fábrica y luego, como lo dominan en el pueblo, se guapeaban. Se guapeaban el que le ponían un doble dibujo, un doble pespunte a otro color, y le añadían lentejuelas, abalorios y la puntilla de plata que normalmente venía sin ella. Ya sabéis, como los antiguos bobinés, lo que te vendían es medio pico de bobiné en tul a cadeneta en blanco. Aquí vemos otro tipo de tipologías. Casi siempre van rebordados.
Se compraba el tul, algunos tules eran labrados, como por ejemplo el caso de la izquierda, era un tul ya labrado, y posteriormente rebordado y guapeado. Aquí vemos también que es comprado, han conservado las ondas, pero le han agregado su puntilla de plata. Todos los pañuelos de talle, la mayoría de los pañuelos de talle más actuales, del 19, por ejemplo, a partir del 19, todos son de tul con la puntilla de plata, oro o plata. Estos son otros dos, también de tul. Normalmente, en algunos casos, el tul se forra con una muselina o una batista fina para darle consistencia, porque son, bueno, aquí lo vemos, son piezas que se siguen utilizando porque son de sus abuelas o sus bisabuelas, y para conservarlos se refuerzan, se forran y se refuerzan con otro tejido. Y ahora la pieza un poco estrella son los guardapiés tanto de Navalcán como de nuestra zona, que van todos con estos encintados. El de Navalcán específicamente va decorado prácticamente todo con cintas colonias, con estas que os digo que pertenecían a la Real Fábrica. Se sabe que es más o menos, la hipótesis es cierta, porque en Navalcán se crió el gusano de seda, la Real Fábrica plantó moreras en Navalcán, y en Navalcán se crió el gusano de seda hasta los años 40. Porque aunque la Real Fábrica de Sedas de Talavera funcionó hasta 1851, luego hubo fábrica particular en Oropesa, con lo cual seguirían cultivando el gusano de seda y entregando el capullo directamente a las fábricas. Se iba en caballería, en serones, llevaban los capullos y los entregaban a la fábrica. Entonces es de suponer o bien que las compraban a precio de coste, o bien que en algún momento hasta les pagaran en especia a base de cintas. Y bueno, ahora os voy a dejar una serie de fotografías en automático de los trajes de boda, el traje de novia, el traje de vistas, el traje de moza madrina. Aparecerán una serie de cosas, pero bueno, os voy a explicar un poco in situ con los modelos los trajes. Un momentito. Bueno, pues empezaré con el traje que lleva Ainhoa, el traje de novia. Vente más aquí, más para el centro, Ainhoa, por favor. Como veis, se ha conservado más o menos toda la tipología. Creo que todo lo que lleva Ainhoa son reproducciones, pero fidedignas a cómo era, porque gracias ahora a las reproducciones, tanto de cintas, de colonias, como de tejidos, pues se pueden conseguir reproducciones muy buenas. Entonces, los lazos ya los he contado. Esto se llama el lazo, ellos llaman roseta. Lleva dos tipos de colonias, un lazo más grande de fondo, más luego otro lazo más pequeño con media colonia en el medio. Normalmente va prendido en el medio con un dije, con un camafeo o con un prendedor, y luego lleva lo que son los relicarios, que allí llaman las santas o los santos, dependiendo qué santo lleve. Por ejemplo, aquí el relicario, no lo sé, pero el relicario que lleva Ainhoa, pues lleva una virgen, lleva Santa Ana, la Virgen y Santa Ana, y por el otro lado lleva un santo que puede ser San Pedro. Bueno, aquí serían las santas y el santo. Pero vamos, normalmente no se denominan relicarios, se denominan los santos. Luego lleva cruces, varias cruces, pueden ser de cinceladas o de otro tipo, cinceladas o de esto, ¿cómo se dice?, de molde. Entonces, otra característica bastante peculiar del traje de novia es que lleva el rosario de novia. Se llama rosario de Jerusalén. Es un rosario de madera, normalmente de madera, puede ser de madera estrellada
pero vamos, siempre de madera, lleva unos pompones rojos de seda. Bueno, aquí vemos el central, pero luego lleva otro ordón, no la quiero mover mucho, y una cruz de Jerusalén. Se llama el rosario de boda, el rosario de novia o rosario de Jerusalén. Y la cruz normalmente es de Jerusalén o similar, que lleva las incrustaciones, tal y cual. Entonces, vamos a darle la vuelta. El traje de novia, normalmente el guardapiés es de barragán, no es de paño. Los guardapiés más sencillos, incluso encintados de moza madrina o simplemente de vistas, llevan los guardapiés de paño, normalmente son rojos y amarillos. El guardapiés de novia es de barragán, que es un tejido que ya no existe, de barragán de lana labrada. Esto es una reproducción, lleva un labrado, es azul labrado, y luego lo que os digo, toda la cintería normalmente se combina, lo que os decía, primero el ribete de seda, luego el guardapiés de Navalcán. La característica que tiene es que la primera cinta, la primera puntilla, es puntilla de bolillo, que os digo que se llama de torchón, que se hacía también en Navalcán, y luego se van superponiendo las cintas colonias con pasamanerías o agremanes. Luego abajo, normalmente, ahora llevan uno, antes llevaban dos y llevan tres. Lleva un rebajo bajero simple, el ruedo, creo que sí. En el ruedo de los guardapiés a veces se encuentran maravillas. Normalmente llevan siempre un tejido de lana o de estameña o uno de algodón tipo indiana. La enagua. Y otra característica del traje antiguo de Navalcán, las medias, saca un poquito. Las medias no son de algodón, las medias son de malla. Son las antiguas medias de Navalcán y de la zona de la campana de Oropesa. Están realizadas en malla, en un mallero, en una malla que es como una malla de red, y posteriormente van bordadas. Estas son las tradicionales medias de novia posteriores a las rojas, que las habíamos perdido. El mandil normalmente también es de seda, de raso o de algodón adamascado. Los más antiguos son de algodón adamascado. Llevan la misma cintería más o menos, con también alguna cinta colonia o normalmente galón y pasamanería. El jubón suele ser de rizo. De rizo llamamos nosotros a los jubones, que habrá aparecido por aquí ya alguno, ya me he perdido, de terciopelo labrado. Nosotros lo llamamos terciopelo de rizo. Sería el jubón más lujoso. Aunque normalmente hay jubones de paño, que luego se conserva el paño para el cuerpo y las mangas son de raso. Se hacía el cuerpo con un tejido más barato y se aprovechaba, se utilizaba o raso o terciopelo simplemente para las mangas, que es lo que se veía, era el sistema de ahorro de la época. Y luego lo de la pieza estrella, que es la cresta o corona, que lo que ya os había dicho, si os acercáis luego lo veréis abajo, va todo cogido con alfileres. Date la vuelta, no. Va todo cogido, no va cosido, va cogido cada triángulo. Esta especie de nido de abeja va cogido con alfileres, un alfiler delante y un alfiler detrás. Es un trabajo de chinos. Normalmente esto lleva dos caídas sueltas y una caída junta, que es lo que hace el compendio del tocado. El jubón de novia, a ver, voy a apartarte, el jubón de novia, como no lleva pañuelo de talle, las costuras van con pasamanería en las costuras, normalmente en forma de V, la central, y luego en la forma de V. Que en la forma de V se aprovecha también que la novia lleva un triple lazo y queda una lazada justo en el medio del agremán de la costura del jubón. Y luego también otra característica del jubón de novia es esta roseta, que le caracteriza también como es un jubón de novia. El jubón de novia va
más guarnecido, aparte de las bocamancas, que en todos los trajes de vistas las bocamancas van guarnecidas, el de novia va con triple guarnecido porque todas las costuras van con pasamanería. Y creo que... bueno, los zapatos. Los zapatos ya hay 3 tipos de zapatos, me imagino que ya habrán pasado. Hay 3 tipos de zapatos. Los antiguos estos de orejetas de material que hemos visto que se abrochaban con cintas colonias, luego vendrían los bordados y luego ya a partir de años 30-40 se empezaron a utilizar los picados con el traje de vista, que luego alguna de ellas, luego ya los veremos. Faldriquera bordada y luego de joyería, la tradicional, de frente, la tradicional es el rosario de novia o rosario de Jerusalén en la novia, y luego lleva el aderezo tradicional de oribes extremeños, que es de tembladera, lleva la tembladera, son bolas de filigranas, y los pendientes los mismos que llamamos nosotros de rauda o de tembladera, porque lleva una media luna, que son bastante conocidos, lleva una media luna movible. El peinado, la novia no lleva moño de picaporte, porque con la cresta no lo puede llevar. La novia siempre lleva una trenza agarrada o una trenza suelta, pero no puede llevar moño porque no se le podría entonces colocar el tocado. Lleva dos moños laterales y también muy tradicional, la manera de poner las horquillas en forma de corona, que llevan los moños y en el centro de la cabeza. Antiguamente todas eran de plata, ahora en estos últimos años han empezado a utilizar las doradas, pero lo tradicional son las horquillas de plata. Creo que no se me olvida más, no se me olvida ningún detalle. Vale, Ainhoa, pues ¿sale el novio o la...? No, vamos a empezar por... Seguimos con la señora, la moza madrina. La moza madrina es María, que va vestida de moza madrina. La moza madrina habitualmente o comúnmente, no siempre, lleva pañuelo de seda. Se te va a caer en un momento. Vamos a apañarlo un poco, que aguante por lo menos la exposición. Lleva pañuelo de seda, normalmente va así, va como si fuera un encintado, porque con el moño y las horquillas no se puede poner de otra manera, y se empezó a utilizar a modo de cintería. Va cogido prácticamente en el moño partido. Los pañuelos, estos son reproducciones, pero volvemos a lo mismo. El traje de Navalcán, igual que los de la provincia, están marcados por la Real Fábrica de Seda. Los pañuelos, los galones, la cintería eran de la Real Fábrica, porque la conocemos como Real Fábrica de Sedas, pero en realidad su nombre era Real Fábrica de Seda, Cintas y Galones, con lo cual aquí tenemos el muestrario de la Real Fábrica. Bueno, la moza madrina, por ejemplo, puede llevar ya mandil de color, ya no tiene por qué ser negro. Aparte, normalmente todos son negros, no hay mandiles de color, y son muy excepcionales. Y es como una cuestión un poco, no sé si atávica o mágica, de quien se atreve a poner un mandil de color, y sobre todo azul, es como marca un hito. Se ha atrevido a pasar un poco las reglas y a poner su mandil de color. No sé, cosas de la tradición. Esta sí que ya lleva un guardapiés amarillo, de paño amarillo. El encintado siempre más o menos es el mismo. Los guardapiés antiguos habrás visto en el del museo, en el de la exposición, que en un momento dado sí que la puntilla de bolillo llegó a ser puntilla de plata. Hay varios guardapiés antiguos con puntilla de plata. No sé si fue por el encarecimiento de las puntillas de plata que empezaron a hacerse las de bolillo, que luego se han quedado prácticamente, los del 19 en adelante aparecen ya la puntilla de bolillo, pero los más antiguos, del 18, la primera puntilla es de plata. Lleva las tampetecas caídas, ya el lazo, perdón, date la vuelta, el lazo ya es un lazo simple. Ella lleva como moza madrina también un jubón guarnecido a la manera de la novia, más guarnecido de lo habitual.
y un pañuelo reproducción, que sería, lo que os digo, un pañuelo, este sería un pañuelo de tul bordado en cadeneta, forrado y luego guapeado, pues esto con una doble fila de pespunte a color y la pasamanería. Lleva también lo mismo, creo que esta también lleva otro guardapiés bajero, normalmente siempre llevan una o dos lorzas, y este creo que es el tradicional, el ruedo de paño. Este guardapiés es antiguo, es del 19, las medias ya son de algodón, el zapato el mismo, el zapato bordado, y lo que os digo, que la moza madrina se caracteriza porque lleva la identificación de la moza madrina es la roseta, que lleva también con lo mismo, con una serie de relicarios o cruces. La joyería la misma, normalmente se utilizan gargantilla de coral simple o con una boyagra de plata, y el aderezo tradicional de nuestra zona esta que vienen casi todos de Extremadura. Las horquillas de plata y nada más. Gracias, María. El novio utiliza traje de calzón, es común en todo el occidente toledano. En toda la comarca el traje de calzón es el mismo. Se puede diferenciar muy poco en que algunos, por ejemplo la Gartera y Navalcán también ocasionalmente lleva un ribete rojo, pero normalmente se compone del jubón o sayo, la chamarreta que lleva debajo, el calzón, las medias y las botas. El sombrero normalmente se llama sombrero de banasta, provenían de Pedro Bernardo o Candeleda, porque es donde había batanes por la sierra y porque tenían más agua. Se hacían los sombreros, eran normalmente de Candeleda, aparecen en los protocolos, sombreros de Candeleda o de Pedro Bernardo, que también se llamaban por la tipología, por la forma, sombreros de banasta. El novio, como característica especial, lleva los escapularios, son los llamados escapularios de monja, porque se compraban en los monasterios cuando iban de romería o iban de procesión o iban a hacer mandas, compraban los relicarios que lo hacían las monjas en los monasterios. Están hechos con talcos, llevan los evangelios, van, claro, no lo vamos a abrir, pero normalmente van en forma de librillo. Esto se abriría, va abierto y cosido. Mira, este está abierto. Y sigue llevándolo. Lleva una o dos hojas de los evangelios. Estos evangelios se compraban como amuletos y se ponían en las mantillas a los niños, en las mantillas de acristianar durante la infancia. Y luego se volvían a utilizar, el novio los llevaba el día de el día de la boda, también como amuleto. Los que había llevado de niño, que había llegado a la edad adulta a casarse, volvía a utilizar los evangelios. Y poco más. La camisa, llevan unas camisas, no se ve mucho, pero las camisas son profusamente bordadas, con cuello de tirilla, pero el bordado es a por cuenta, o lleva también bordados al deshilado. Deshilados antiguos que solo se saca, las que sepan, las que entiendan de costura, los llamamos deshilados viejos, a los que se sacan hilos solamente en una dirección, no en las dos. Entonces lleva deshilos viejos y bordados a por cuenta, siempre en blanco. Cuello de tirilla es un camisón, en realidad es muy largo. La pieza original es un camisón que servía tanto para camisa de novio como para camisón de boda. Es largo prácticamente hasta por debajo de las rodillas. Y poco más. Y ahora presentamos un traje de jamellera, como de lo que os he hablado antes, de una dama de boda, se me van las palabras, en versión verano. Estos son los justillos, que es una reproducción, pero estos son los justillos. Lo llamamos corpiño, porque hacemos la diferencia. El corpiño para nosotros es esta pieza de forma de chaleco, con manga
con manga cortada, y llamamos justillo al de tirantes, que os habrá aparecido aquí antes. Ese es el justillo y este es el corpiño. Normalmente también serían de la Real Fábrica. Los modelos pues son los Carpios, Valencia, etcétera, etcétera. Una de las características, porque los hay en todo el occidente toledano, pero como digo, las localizaciones, los puntos locales, es que el corpiño de Navalcán siempre lleva estos picos en seda, unos picos de diente de perro que son característicos de Navalcán, porque los hay en otras localidades del occidente toledano, yo los conozco, y el de Bardeverdeja, por ejemplo, no lleva nada, es el patrón igual, pero no lleva ningún aditamento. Y en Torrico, en cambio, aquí en Asisas, llevan una escarapela pequeña, como hemos visto en el jubón de la novia. Son pequeñas localizaciones que marcan un poco la diferencia. Este es un guardapiés también de Barragán. Pesan mucho menos que los de paño, claro, y en verano es mucho más ponible con el traje de verano el Barragán. El encintado, ya veis que siempre es más o menos la misma tipología. Ribete, cinta colonias y agremanes. Normalmente se han empezado a subir, pues a partir de los 50-60 ha empezado a subirse el encintado. El encintado antiguo sería 3/4 partes. El encintado antiguo no llegaría más alto que esta distancia. Pero bueno, todo eso de la evolución que dicen, evoluciona. Yo lo de la evolución de la indumentaria tradicional creo que es una patraña. La indumentaria tradicional se congela en un momento dado y a partir de ahí lo demás son invenciones. Eso de la evolución, yo no estoy de acuerdo con esa cuestión. Lo demás son inventos y patrañas, cuando no otros calificativos, pero bueno, no me voy a poner yo aquí ahora. Lo mismo, la jamellera, si es moza soltera y tal, normalmente lleva también, o habitualmente, o se puede conceder la licencia de llevar mandil azul. Normalmente siempre son de telas brocadas, o satenes brocados, o sedas brocadas, etc. En los otros casos no los hemos visto, la blusa, todas estas blusas, tanto las que lleva la novia, la moza madrina y la jamellera, son piezas originales, son piezas de su abuela, de su bisabuela, son en lino casero, con el tejidillo propio de nuestra tierra, tejidillo real y tejidillo villano. Van con un cabezón cuadrado, que normalmente queda justo en línea, y luego también tenemos, que habrá salido, no lo he podido explicar, la gorguera, que es una de las piezas, que pena que no os pueda ir, podría ir por detrás, si no, a ver si puedo ir. No, esto ya no me funciona. Bueno, me imagino que la habréis visto. No hemos traído ninguna pieza. El justillo que llamamos, que es de tirantes, lleva una pieza que es una de las piezas más arcaicas de la indumentaria tradicional toledana, que es la gorguera. Es una especie de pechera que se ata a los lados, que va bordada o a tejidillo o con otro motivo que se llaman los ceazos, que hace una especie de espirales. Bueno, pues con este lleva los zapatos picados ya posteriores a los bordados, medias de algodón porque son de verano, ya no son de lana, son de algodón, y bueno, pues nada, el típico peinado, la joyería poco más o menos, y el pañuelo de seda. Y vamos al jamellero. Es un traje similar al traje de novio, pero normalmente el jubón pues, se utiliza a la manera que lleva. Normalmente el mozo soltero, que es el que más bailaba, el que más se movía, se olvidaba del jubón y iba con la chamarreta vista. La chamarreta de Navalcán también tiene una característica, es una especie de armilla, por llamarlo de alguna manera, aunque nosotros la llamamos chamarreta. Esta es una pieza original de últimos del 19.
va en paño, y una de las características de la chamarreta del occidente toledano y la navalqueña es que lleva estos picos que luego van todo ribeteado en seda. Otra característica es que abrocha con cintas, normalmente eran medias colonias, pero una cosa que ya habréis visto es cómo se pliega los guardapiés, los mandiles, las cintas. Era una característica especial que rizaban todo. Lo rizaban en modo acordeón y cuando se lo iban a poner los desilvanaban y quedaba rizado. Esta, ya como os digo, lleva un cinturón tipo realera a juego, sujetando la faja, y ya os digo, es una chamarreta de finales del 19, principios del 20. La camisa es una camisa novial, también bordada, con jaretas, vainica, más sencilla que la del novio. El sombrero de banasta, este lleva los cordones, a ver, date la vuelta, telesforo. Estos son los cordones tradicionales con que se adornaba el sombrero, son cordones de seda con agujetas, que es la cuestión esta metálica. Medias azules, siempre el traje de navalcán masculino lleva o medias azules o medias marrones. El antiguo y el de novio llevaba las calzas, que son estas de paño que cubren hasta el zapato, y poco más. Gracias. Y ahora ya cronológicamente pasamos a un traje, cuando ya aquí sí realmente la indumentaria tradicional todavía evoluciona en un sentido de que va cambiando la moda de la indumentaria tradicional. Este sería un modelo de últimos del 19, principios del 20, ya con unas vistas un poco más urbanas. Empieza a utilizar, Clara, date la vuelta, empieza a utilizar las faldas plisadas, normalmente o de percal o de tejidos más ricos. Esta es una falda de seda, va bastante plisada, las plisan ellas directamente, las plisan, las pasan el pespunte y con agua las tienen 3-4 meses plisadas. Lleva también un ruedo, normalmente, que estas son las clásicas que en un momento dado, cuando salían a la calle, se las echaban como rebozo y se echan la saya por encima. Sería un traje dominguero de últimos del 19, principio del 20. Lleva un pañuelo de que en la zona llamamos pañuelo de palacio o pañuelo de emperador. Este, por ejemplo, sería un pañuelo de cortina, lleva como una especie de pabellones. Y luego también se conoce como el pañuelo del nido, porque lleva un nido de golondrinas en el medio del pico. Y lo conocemos como el pañuelo del nido. Es un pañuelo de mechas. El mandil es un mandil negro, normalmente va muy poco guarnecido. Este lleva una tirana de terciopelo labrado, pero normalmente pueden ser incluso de algodones adamascados completamente liso. No lleva la cintería que llevaba el traje ya más arcaico del traje de vistas. Para ir a la iglesia es un traje dominguero, va con mantellina. Una vez que sale de la iglesia, ya te lo puedes quitar, una vez que sale de la iglesia se quita la mantellina y se queda con pañuelo de seda. En nuestra comarca casi toda la mujer va tocada con pañuelo. En la Gartera van con pañuelos, uno que se llama de peso, que es el más lujoso, que es de seda, o pañuelos de hilo bordados o serigrafiado, pero siempre pañuelo a la cabeza. Y poco más. Los zapatos, sácalos un poco. Estos zapatos se empezaron a hacer en los años 20-30. Se empezó a utilizar el tejidillo para zapato. Normalmente era un zapato que habréis visto que no era abotinado, sino que era con una franja frontal. Luego ya se adaptaron al tradicional, que era como lo hacía el zapatero local. Era un zapato abotinado con zapato de carrete, que luego posteriormente ellas bordaban la plantilla y se lo forraba el zapatero local. Son zapatos de atejidillo. Y como aderezo, pues el aderezo ya es un aderezo más moderno, lleva la gargantilla con la venera. ¿La venera no se te ve?
Bueno, normalmente era la venera, que es una cruz de Malta, que tradicionalmente se conoce la venera, que la gargantilla y la venera la han utilizado nuestras abuelas y nuestras madres hasta los años 70. Iban vestidas de negro, con las sayas, pero siempre conservaban su venera. Y los pendientes ya son unos pendientes de tradición un poco más moderna. Estos son antiguos, son de tu abuela, ¿no? Son un modelo que se llama pendientes del chozo. Normalmente ya en esta época se utilizaban los pendientes de lazo o de pera o del chozo, como este es el caso. Y ya vamos a pasar porque ya me están dando tiempo. Esta sería la pareja, quédate Clara, porque esta sería una pareja más o menos dominguera, de ir a misa un domingo. Esta es la camisa tradicional de Navalcán, es la tradicional blusa tocinera castellana, pero en Navalcán siempre se las hacían cuando entraban en quintos. Cuando entraban en quintos, la novia le bordaba la blusa al novio. Las hay, la más espectacular o la más vistosa es esta, que es azul Vergara, normalmente era ya hasta los años 20-30, bordadas en blanco. Pantalón de pana, faja negra y las abarcas tradicionales de nuestra zona. Lleva sombrero, ya nosotros llamamos a este sombrero fino, un sombrero de paño tipo borsalino, que normalmente siempre va decorado con florecillas o algunas cuestiones del campo. Vale, Marcial, gracias. Vamos cronológicamente, porque la indumentaria pues llega más o menos, aquí es donde acaba más o menos la indumentaria tradicional, por lo menos en nuestra zona, vamos, y creo que en las demás. Son los años 20, en que todavía van con pañuelos franceses, pañuelos de 100 colores, gargantilla, venera y los pendientes de lazo. Esto se ha utilizado hasta los años 40. Por ejemplo, mi madre, que había nacido en el año 22, ella tiene fotos, yo tengo fotografías familiares, que va con estas faldas plisadas, un pañuelo de 100 colores y la joyería tradicional. Mi madre luego, os cuento el chascarrillo, mi padre era militar, le destinaron a Valencia y se fueron a Valencia a vivir. Y entonces vendió el pañuelo de 100 colores y los pendientes de lazo, que eran unos pendientes de lazo, los vendió, los cambió al joyero por unos más modernos, porque ella dijo que no iba a llegar a Valencia vestida de paleta. Se vestía todavía en los años 20, 30 en esta guisa, que es la falda plisada, mucho más corta, claro, años 20, una falda plisada del tipo, esta es antigua, es de algodón adamascado, esta falda es una falda antigua. Normalmente llevan unas 2 o 3 lorzas sin ninguna decoración. Ya no llevan tanto guardapiés como antiguamente, que llevaban 3 o 4, sino ya lleva la enagua, zapatos años 20 y los pañuelos que nosotros en nuestra zona son muy valorados, que son esos zapatos, estos mantones de última hora también, que son unos mantones de sedón, que se llaman de cinta por el tipo de fleco, que es una especie de cinta, y son muy apreciados en nuestra zona, y todo el Valle del Tieta son unos pañuelos de sedón, que se llaman o de sedón o pañuelos pintados, porque también los hay y con el mismo estampado. Date la vuelta, Ángela, con el mismo estampado, pero hay algunos que van pintados, van con colorines. Moño bajo, peinada a ondas al agua, como era la moda del momento, ya os digo, años 20, años 30. Gracias, Ángela. Y ahora saldría Pilar con un traje totalmente de diario, para ir a la compra, para ir con su cesta al gallinero a coger los huevos o a comprar los pimientos, etcétera, etcétera. Date la vuelta, lleva un guardapiés normal, un guardapiés de la zona. No os he dicho antes porque no se veían, aquí se ve muy bien, los guardapiés siempre van fruncidos y todos, tanto los de novia como los más de gala, siempre llevan un orden de 3.
Los pliegues van en un orden de tres franjas y normalmente siempre va cogido con una cruceta, la del medio de un color y las de los extremos en otro color. Aquí ya 2 amarillas y una verde. Y normalmente siempre se les hace una lorza porque va cambiando la moda del largo, pero para también dar vuelo y consistencia al guardapiés. ¿Cómo va? También va con el ruedo de paño. Ya se abandona ya, desaparece el jubón y empiezan a utilizarse las chambras. Las chambras pueden ser negras, de color, y normalmente ya se las hacían ellas, pues nada, con jaretitas, con puntillas, vamos, lo que es una chambra. Lleva pañuelo francés. Esta es una pieza original con un estampado excepcional, porque es un pañuelo francés con un estampado precioso. Lleva la gorra, que la gorra no es montehermoseña. La gorra es una gorra tradicional toledana. Si veis la topología, no se parece ni a las de Ávila ni a las de Cáceres. Es una gorra que se llama gorra, la llamamos gorra, y se hace en la parte toledana de la Jara, en 2 pueblos que hacen gorras de centeno que se llaman La Estrella y Aldeavita. Se utilizan en la provincia de Toledo, en el occidente toledano, esta parte nuestra, en todo el valle del Tietar y en la Vera. Son la zona donde se utiliza este tipo de gorra. Este tipo de gorra, bueno, ya en estos últimos años, pero todavía en algún día de mercado y tal, se ve alguna señora con las gorras porque se siguen haciendo, y para el verano, por las 12 de la mañana, toda señora, o para cuando iban a lavar y eso, siempre iban con la gorra. Normalmente no va muy decorada, simplemente lleva una cinta, aquí lleva un espejo, pero el espejo tampoco era muy habitual. Normalmente la rueda o la rosa iba sin nada. Lo que podía llevar era un cordón de hilo, de colorines, pasando en la filigrana esta de la rueda y simplemente el lazo. No llevaba más. En algún caso aparece un espejo, raramente, o alguna moneda antigua. Aquellos ochavos grandes solían aprovechar para ponerlos ahí, pero nada más. Luego ya lleva, como de la época y del estilo, un mandil de percal bordado a mano. Ya es una cosa más de diario, con bolsillos, va bordado con garbulesas y con bordado de hilos contados propios de nuestra zona. Zapato picado y media de algodón. Y con esto yo creo que hemos terminado. Muchas gracias. Bueno, pues nada más. No sé si me he pasado mucho de tiempo, Fran, pero me hubiera gustado, pero bueno. El libro, no sé si ha salido al final, lo habréis visto, el libro del traje de vistas, ahora lo podréis comprar. Son 450 páginas, fotografía antigua, fotografía moderna, 5 años de trabajo de campo, protocolos, bueno, no sé qué voy a contar. Mejor, si tenéis curiosidad, ahora lo podéis adquirir a la salida. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Zamora, y hasta otro año y hasta siempre, y que esto signifique una continuación de reivindicación hacia la indumentaria tradicional. Gracias. Bueno, el libro que comenta José Luis lo podéis adquirir ahí a la salida. Yo creo que es una verdadera maravilla para cualquier persona interesada en la cultura tradicional, ya no solo la indumentaria. Es un patrimonio el que atesora la zona que hoy hemos tenido gracias a nuestros amigos de Navalcán, de Revolvedera. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso para ellos.